Y es decir, el fiscal solo programa su diligencia él solo y él solo hace la recopilación de información y la transcripción. ¿Quién ha dado esa validez de que realmente ese audio, eso que se decía, está acá transcrito? ¿Quién le da esa verosimilitud? ¿O alguna otra persona, o algún experto, o algún externo? Ninguno. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Se retoman las pruebas presentadas por la Fiscalía en torno al polémico informe de Panorama. Sin embargo, la defensa de Huerta Oliva no tarda en desmontar la narrativa acusatoria. Con firmeza, sostiene que desde el inicio del proceso, las pruebas exhibidas no demuestran absolutamente nada en contra de su defendido. Pero va más allá, acusa al Ministerio Público de realizar una investigación selectiva, orientada a reforzar una versión preconcebida en lugar de buscar la verdad objetiva. Es el acta fiscal de visualización del registro fílmico Palacio de Gobierno de fecha 18 de marzo del 2023. Hojas 807, 839. ¿Algún comentario sobre eso? Señorita magistrada, recordaba en la última sesión que estaba en la defensa del lado derecho, no entiendo, pero en todo caso no hay problema. Sí. Entiendo que faltaba correr traslado también. Sí. Le corremos traslado sobre ese documento para su comentario si lo tiene a bien. Sí, no es una documental en contra de mi patrocinado. Gracias. Bien. La defensa del señor Venero Mellado. De igual manera. La defensa del señor Huerta Oliva. Sí, señores magistrados, a ver. A folio 809, en la parte superior se ve pues la imagen, la captura, y lo que dice es lo siguiente: se observa una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, ingresando al despacho presidencial. La defensa del señor Huerta lo que indica es que este documento más bien prueba, señores magistrados, la teoría de la defensa, desde un inicio, que esta es una investigación sesgada, mal estructurada y mal hecha. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una captura de imagen en el minuto 33, segundo 17, donde dice miembro de seguridad del Estado ingresando... A ver si nos dice la foja para que la pongan. Número 809. 809. La de arriba, correcto, esa es. Bien, la descripción lo que dice es: se observa una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, ingresando al despacho presidencial. Lo que la defensa indica es que esto de acá prueba la teoría de la defensa, porque cuando yo inicié mi alegato de apertura dije que esta era una mala investigación. Y es tan pésima la investigación que tenemos una captura de un señor que dice miembro de seguridad. La pregunta es: ¿cuál es el seguridad? ¿Cuál es el miembro? Porque ese señor que supuestamente estaba el día 6 y habrá tenido mucho conocimiento no vino acá a juicio, o no lo han citado para que declare a nivel de investigación. Más abajo, en la página número 810, folio 810, señores magistrados, la captura de abajo, por favor. Minuto 34. Correcto. ¿Qué es lo que dice ahí? Se observa dos personas de sexo masculino cruzando el Salón Dorado. A la izquierda, aparentemente un edecán; a la derecha, aparentemente el exministro Huerta. Eso es 17 horas con 34 minutos. Y pido, por favor, que vayamos a la página 815. Correcto. Ese mismo. Lo que dice ahí es, en la primera captura, la descripción: las mismas personas vistas cruzando juntos el Salón Dorado a las 34 con 34 y 44 segundos, vuelven a salir cruzando el Salón Dorado. A la izquierda, aparentemente el exministro Willy Arturo Huerta Olivas; a la derecha, aparentemente un edecán. Quiero decir que en la página número 810 se ve el ingreso, que es a las 17 horas con 34 de la tarde, y la salida es a las 6 con 20 de la tarde. Esto para la defensa es totalmente importante, porque recordemos que a nivel de investigación y a nivel de acusación, en un primer momento dijeron que el señor ministro Willy Huerta se había reunido a horas de la noche, como actos preparatorios, como precedente. Y con esta misma acta y el mismo video que se pudo visualizar, dijeron: no, el señor Huertas nunca estuvo en lo precedente ni como acto preparatorio. ¿Sí? Razón por la cual es sumamente importante para la defensa. Ahora, en la página 816 se puede ver
a las horas 6:32 y segundo 40, se observa al secretario general de Palacio Julio Edilberto Palomino Duarte saliendo del Salón Dorado. ¿Por qué es importante para la defensa? Porque nos preguntamos, el señor Julio Palomino Duarte, ¿dónde está? Declaró a nivel de investigación, vino acá, declaró a nivel de juicio, ¿cuál es la información que dio? Porque si es que se atribuye que el señor Huerta y las demás personas ingresaron ese día, el día 6, como actos preparatorios en un primer momento, la pregunta sería, ¿y por qué los demás que también están en el despacho presidencial, según las capturas y las imágenes, no están como investigados o no fueron citados? Y es ahí donde pruebo nuevamente lo que yo prometí en mi alegato de apertura, una investigación selectiva contra quienes han querido ser investigados. La misma página, 816, la captura de abajo, 36 minutos, segundo 30, dice, hora 17:30, segundo 21. Perdón, 19:30, segundo 21. Se observa al expresidente José Pedro Castillo Terrones y al ex asesor del despacho presidencial David Pérez Curi cruzando por el Salón Dorado, delante de ellos un edecán. Hay dos personas que tampoco, ojo, han estado ese día, pero tampoco han sido investigadas, ni procesadas, ni las han incorporado para que den su declaración de información. Y repito, prueba lo que la defensa dijo, que estamos ante una investigación selectiva contra los que han querido investigar. Página 817, por favor. La primera captura, la superior. Hora 17:30 del mismo 6 de diciembre del 2022. Se observa al expresidente José Pedro Castillo Terrones y al ex asesor de despacho presidencial David Pérez Curi ingresando al despacho presidencial. El señor David Pérez Curi, asistente del señor Castillo en su momento, o asesor, no ha declarado tampoco. Y tampoco vino a juicio. Tampoco dio esa información. Y vuelvo a repetir, me extraña, y este documento de Fiscalía prueba la selectiva investigación que se ha tenido. Porque me parece raro que si es que los señores han estado ahí, y no vemos solamente uno, vemos a varios que ingresan y salen, ¿por qué no están en el juicio? O están siendo investigados también. En la página 817, el mismo folio, captura inferior, hora 20, minuto 30, segundo 21. Se observa a dos personas de sexo masculino cruzando el Salón Dorado. Respecto a la persona que va a izquierda, aparentemente se trata, esta es una investigación, porque no hemos colocado así, aparentemente se trata de Iber Antenor Maraví Olarte. Eso es el día 6, que supuestamente fue lo precedente, los actos preparatorios, el acuerdo, el día 6, y hay un señor de nombre Iber Antenor Maraví Olarte. Y tampoco en investigación dio su información, tampoco la Fiscalía lo citó, y tampoco vino a juicio. Y es necesario, señores magistrados, porque estas personas nos hubieran dado información de realmente qué pasó, qué conocen, qué vieron. Y prueba lo que la defensa dice en su alegato de apertura, una investigación selectiva, sesgada y mal estructurada, que incluso ustedes saben terminó antes de tiempo. Folio 818. Y hay que recalcar que esta información la incorporó la Fiscalía, no la defensa. Captura inferior. Hora 20:55, segundo 31, hora del día 6 de diciembre del año 2022. Se observa salir del despacho presidencial a dos personas. Adelante, la segunda persona vista ingresando junto, quien sería Iván Maraví Olarte. Al segundo, Iber Maraví Olarte, perdón. El segundo, aparentemente, un miembro de seguridad del Estado. Y subrayo esta captura, porque aquí se ve, pues, que sale nuevamente el miembro de seguridad del Estado, que se entiende, señores magistrados, y por qué digo que esto de acá es útil, se entiende que tendría que tener mucha información también, ¿no? Quiénes estaban ahí, quiénes conversaron, qué coordinaron, y vuelve a probar lo que la defensa en su momento dijo, una investigación que pues ha sido selectiva, no ha sido bien hecha, y creo que producto de ello estamos en este juicio. Eso es en cuanto a la utilidad pertinencia que indicamos de este documental para el señor Willy Huerta en el juicio. Muchas gracias. Bien. Sí, doctor. Señora magistrada, sí, quisiera, además de lo planteado ya por la defensa técnica del señor Willy Huerta, quiero hacer presente lo siguiente. En todas estas vistas fotográficas que presenta la Fiscalía, se hace ver como que se ingresa al despacho presidencial, y eso no es cierto. Ese no es el despacho, es la antesala, porque ahí eso conforma la cápsula, y desde ahí se puede conducir hasta el Salón Grau. Hay otra puerta, adentro está la sala embajadores, adentro está la sala Quiñones, adentro está la sala de decanes, está la secretaría y finalmente el despacho. Por eso es que
tal es el desorden que no se ha establecido un ingreso ordenado. O sea, Fiscalía ha podido realizar en la investigación preparatoria una reconstrucción y ver cuántos accesos hay ahí, cuántas puertas, cuántas entradas. Entonces no se puede afirmar, como en la pertinencia o utilidad y conducencia, que Fiscalía sostiene que se estaba ingresando al despacho presidencial. Eso es todo, señora, solamente para aclarar. Bien, entonces... Señorita juez, la defensa de Pedro Castillo también. A ver. Solamente dejar constancia de lo mencionado por la defensa de la señorita Betsy Chávez, que posteriormente se va a solicitar una inspección judicial para determinar sobre los datos que acaba de brindar con respecto a dicho ambiente. Muchas gracias. En el estadio correspondiente. ¿Me permite hacer Bien. una precisión? Señor fiscal. Correcto. Tomando en cuenta la precisión realizada por Aníbal Torres Vázquez en la sesión del día viernes, hizo una lectura hasta la página 20, hasta la instrumental 825. El Ministerio Público debe dejar constancia la vista fotográfica de folios 826, que dice de manera textual lo siguiente: minuto 38, 34, 51 segundos, perdón, minuto, correcto, 38, 34, 51 segundos, hora 21, 34, 51 segundos, hora, perdón, del día 6 de diciembre, y esto es muy importante, se observa el personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno saliendo, y eso es muy importante, del despacho presidencial, cargando los equipos y la mesa que había ingresado anteriormente. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque la defensa de Aníbal Torres Vázquez estableció de que efectivamente había como 8 o 9 personas ingresando al Palacio y que de alguna manera eso podría determinar que no, la tesis o en todo caso la precisión establecida por el Ministerio Público no era cierto. Es importante la hora, tomando en consideración que en esta fecha, si bien es cierto había un mensaje presidencial que duró 5 minutos en esta fecha, sin embargo hemos dejado constancia de la hora en la cual salen estas personas. En relación a Betsy Chávez Chino, el día también viernes Silencio, hizo una por favor. precisión en folios 837 la Culmina defensa, el fiscal y luego tiene la palabra. la defensa de Betsy Que Chávez culmine el Chino. fiscal. Quisiera que en todo Sí, caso... por favor, silencio. Continúe. Muchas gracias. La defensa de Betsy Chávez Chino, si bien es cierto, hizo hincapié a folios 837, señaló que cuestionó el tema de la visibilidad de la identidad de Betsy Chávez Chino, sin embargo, obvió el folios 836. En folios 836 dice textualmente, minuto 40, 19:03, a horas 23 con 19:07, señala expresamente que se apagan las luces de Salón Dorado. Y eso lo replica incluso y lógicamente justificaría la poca visibilidad que se tuvo en relación a los minutos posteriores. Nada más. Bien, a ver, la defensa del Señora, señor Huerta Oliva. disculpe. Huerta Oliva primero. Su señoría, sí, en principio queríamos preguntarle, por favor, y bueno, más que una pregunta, indicar al tribunal que pido, por favor, se sienten las bases y se exhorten lo siguiente. Estamos en una lectura de prueba documental. El señor fiscal, cuando hace uso de su documento, da utilidad a su documento y precluye su momento. Y luego usted corre traslado a las partes. El señor fiscal a usted le ha dicho, quiero hacer una precisión. Es que aquí no hay precisiones. Es como que ahora termina el fiscal y diga, señora juez, por favor, quiero hacer ahora yo una precisión y dar argumentos. Lo que ha hecho es un argumento, y el argumento es un tema conclusivo de juicio. La señora Betsy Chávez, su defensa dice tal cosa. El señor Aníbal, tal cosa. Mi argumento es el siguiente. El argumento, y el señor fiscal lo sabe, es un momento conclusivo del juicio. Alegatos de clausura. Entonces pido, por favor, porque si es que vamos a avanzar y luego terminamos con la lectura para nosotros de la utilidad del documento y usted le da traslado a la fiscalía para que argumente, es como que hagamos un examen, contraexamen, reexamen, no estamos en el estadio. Entonces, ante la ausencia de la base legal de eso, pido que se esclarezca ello, por favor, al tribunal. Muchas gracias. Primero. Gran se magistrada. dieron- a ver, un momentito ante todo, luego le doy la palabra. El tribunal ya señaló cuáles eran las reglas de la lectura de documentos. Se señaló claramente. La parte que ofrece identifica el documento, qué documento es, lee la parte relevante o pertinente y destaca concretamente el aporte probatorio. 2. Las demás partes, de considerarlo pertinente, hacen el comentario que consideren prudente. Pueden leer otra parte del mismo documento y señalarán el aporte probatorio concreto, no argumentando. Pero en este caso,
como se suspendió la diligencia, hemos dicho quiénes faltan. Solo faltaban 3. Sin embargo, la defensa de Chávez Chino pidió la palabra y se le concedió. Entonces, la regla es aporte probatorio, no argumentación. Ahora, para cerrar el debate, vamos a conceder la palabra a los que lo han deseado y cierra el tema de este documento. ¿Bien? La Señora defensa magistrada. de Chávez Chino. Sí, doctora, disculpe, siempre con respeto al colegiado. Sé que no debería yo hablar porque hay una persona que está designada hoy. Sin embargo, Disculpe, sí. doctor Romero, pero en eso somos, ya se señaló. No, es que usted ha causado un desorden, doctora, con el No, respeto que merece, señor, porque el señor que usted me abogado, perdone a mí. por favor. Doctora, si me Quien puede dejar solo un corresponde minuto, hablar porque yo acá no es quiero el doctor entrar en Barrenzuela contradicción. Vite. Le pediría, por favor, Barrenzuela solo un segundo. Vite, Usted usted ha no creado es Que se desorden aplique el por porque artículo favor. 82, que solamente tiene que hacer uso el abogado. Sí, está Señor, bien, pero por el señor favor. fiscal me está haciendo De lo alusión a contrario, mí. vamos a Yo tener estuve la que semana pasada, vamos a tener doctora. que imponerle una medida disciplinaria, señor abogado. Las reglas están claras. De decirle de una medida disciplinaria, usted no Doctor, sabe llevar el doctor orden, doctora. Barrenzuela Usted está Vite, creando por este favor. desorden. Doctora, Porque el insulto que presente la estamos semana hablando- pasada es estamos una falta hablando- de respeto que no se me conceda Por la favor, palabra. guarde silencio. Sí, Señora, le estoy pidiendo por favor con el Guarde respeto que silencio usted porque a merece, usted no le porque usted ha corresponde causado el hablar. desorden. a ver, No ha dado señora la magistrada, Que le apague. si me permite, No es justo, verdaderamente. Eso es lo que crea la desconfianza en usted, señora magistrada. Disculpe la palabra. Yo no quiero Señora- entrar en este señora tema. magistrada. Señor Barrenzuela, un minuto. Señorita Chávez. Sí. Sí, si usted es la persona que escoge los abogados, usted tiene 3 abogados, un solo abogado ya estamos quedando, está literal en el artículo pertinente del código que es un solo abogado el que interviene por sesión. La señorita al comienzo del juicio oral le ha indicado eso. ¿Quién va a ser su abogado? El señor Barrenzuela ya dieron su punto a conocer, vamos a resolver. La interconsulta es interno entre ellos, cada uno de ellos seguramente poseerá las herramientas tecnológicas para que eso sea así, pero no podemos continuar de la misma manera, señorita Chávez. Tenga la bondad de Señor definir presidente. quién va a ser su abogado por sesión, en Sí. fin, ¿ya? Señor presidente de la sala, ya que se ha dirigido a mí, yo no estaba tomando la palabra, con todo respeto, no me he dirigido yo a la sala, le indiqué que el día de hoy iba a estar el doctor Barrenzuela, pero como ustedes recuerdan, la última sesión que se suspendió, estaba el doctor César Romero. Yo no he podido hacer en estos momentos interconsulta con él, voy a hacerlo en breve. Lo único que les pediría, con todo respeto, es el principio de preclusión. Nosotros coincidimos, y ya lo explicó también el doctor Barrenzuela, que la Fiscalía, este tipo de precisiones no se pueden aprovechar. Lo que pedimos es orden en el momento de la audiencia. Con todo respeto, señora jefa de debates. Entonces, el Ministerio Público no puede aprovechar ese tipo de situaciones. Eso es lo que nos genera incomodidad. Solamente eso. Gracias. Gracias. El Ministerio Público no está aprovechando porque igual se le está concediendo la palabra a los demás abogados. ¿Ya? Y el doctor Barrenzuela Vite es el que está autorizado para hablar. Sí. Bien, el doctor Barrenzuela Vite. Sí, señora magistrada, estamos viendo, como ya se ha planteado y lo planteó mi patrocinada, el proceso penal ha establecido aspectos que precluyen. Estamos en la oralización de documentos. Entonces, no solamente nos tenemos que regir en principio al artículo específico, sino a la parte anterior. ¿Cómo es que se ingresan los documentos? Y tiene que haber un orden, señora magistrada, y se lo pedimos con todo respeto, eso no es una cuestión personal, Sí, por favor. ya lo dijimos. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez. Y allí concluye esta incidencia. Gracias, señores miembros del tribunal. Por favor, solamente 2 imágenes, señor presidente, señores jueces supremos. Folios 822, por favor.
822. Señor miembro del tribunal, hago referencia porque el representante del Ministerio Público ha señalado lo siguiente. En esta fotografía, imagen 38, 38 minutos, 5 minutos, 9 segundos, a las 21 horas, con 9 minutos, 0 segundos, horas 6 de diciembre del 2022. Personal de la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno espera el ingreso al despacho presidencial. En total son 7 personas. No lo digo yo, lo dice la prueba presentada por el representante del Ministerio Público. A Fojas 826, por favor. 826, 26, por favor. Listo. Señores miembros del tribunal, el mismo representante del Ministerio Público se induce en contradicción él mismo. ¿Qué dice? Minuto 21 con 21 horas, 34 minutos, 51 segundos. De fecha 6 de diciembre del 2022. Se observa al personal de Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno saliendo del despacho presidencial cargando los equipos y la mesa que había ingresado anteriormente. Anteriormente, el representante del Ministerio Público dice 7 personas. En esta fotografía, señores miembros del tribunal, ¿cuántos se observa? 1 persona. Entonces, ¿cuál es la verdad del Ministerio Público? Solamente, señores. Bien, gracias. Concluimos con el documento 3. Señora juez, si me permite, por favor, quiero plantear un incidente a efecto de poder continuar. ¿Sí? Pero hemos concluido con el documento, señor. No, pero justamente un incidente dentro de la actividad, por favor. Antes de que el señor, yo levanté la mano y bueno... Pero ya le di la palabra a usted. Sí, doctora, pero no planteé ningún incidente. Pero lo que pasa es que en tuvo base a su oportunidad. respuesta quiero plantear un incidente, por favor. Tiene usted la palabra, señor abogado. Permítame pararme, por favor, para expresarme mejor. Señores jueces, al amparo del artículo 362 planteo un incidente. El 362 establece lo siguiente: los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente. Quiero, por favor, que se resuelva inmediatamente lo siguiente. Hace un momento, cuando usted, señora magistrada, le responde a la doctora Bexy Chávez y a la defensa, usted lo que indica es, no es que el fiscal está aprovechando el momento, solo que se le ha dado también su oportunidad a usted como a los abogados. Ese es el incidente que quiero tratar el día de hoy. Pasa lo siguiente, señores magistrados, como todos ustedes tienen conocimiento. En el artículo 383 habla respecto a lo que es la lectura de la prueba documental. El 384 habla respecto a lo que es el trámite. El inciso número 4 dice lo siguiente: una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, el juzgador concederá la palabra por breve término a las demás partes. Breve término es, y me explico, el señor fiscal lee su documento y ustedes corren traslado a las partes para, si es que así lo desean, den su utilidad respecto al documento. Pero acá hay un principio fundamental que rige durante el juicio, que es el principio de preclusión. Si es que el fiscal terminó su momento, su oralización, su lectura de utilidad del documento, no cabe la posibilidad, porque así lo señala la norma y así es el modelo que tenemos, de luego la lectura de la utilidad del documento por las partes procesales, que son los abogados, usted vuelva a indicar al fiscal que puede hacer una precisión. Entonces, eso me trae como consecuencia, y su respuesta, que yo planteé un incidente, porque para mí estamos en la lectura número 13. Faltan muchos documentos, señores magistrados. Sí quiero saber cuál va a ser el tratamiento procesal respecto a la lectura del documento. ¿Es válida para la judicatura las precisiones? Porque si es que es así, con mucho respeto, para quizás el fiscal termina, yo hablo en su momento, habla un defensor, yo me acuerdo de algo, levanto la mano, pido precisión, y eso generaría un desorden, creo yo, para el tribunal y para la judicatura definitivamente. En ese lineamiento, repito, solicito que se pueda aclarar el incidente sin ningún ánimo de poder incomodarlos a ustedes en el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Bien. El señor abogado del señor Huerta Oliva ha pedido una precisión respecto del orden de cómo se va a llevar a cabo la oralización de los documentos, teniendo en consideración que vamos por el 13 y hay todavía bastantes que leer. Debemos decir en primer lugar que esta judicatura señaló cuáles son las reglas para la prueba documental basado en lo que señala el artículo 383 y 384. Se ha vuelto a leer incluso hoy. ¿Pero qué ha sucedido? Ha sucedido que hubo una sesión anterior, no se concluyó ese documento. Entonces, las reglas son esas, las que hemos señalado. Una oportunidad a cada parte y su aporte probatorio, en concreto.
pero en la sesión anterior no se concluyó. Yo señalé, faltan tales partes y a esas partes les di la palabra. Luego pidió la palabra la defensa de la señorita Chávez Chino y se le concedió la palabra. Por eso el Ministerio Público pidió la palabra y por contradicción se le otorgó. Como él la señaló y aludió a algunos puntos de las defensas, se ha concedido excepcionalmente la palabra a los demás para igualdad de partes. Entonces, esto ha sido algo excepcional. La regla es una sola intervención y el aporte probatorio. ¿Bien? Esas son las reglas. Continuamos. Ahora el colegiado va a dar lectura a la resolución respecto de la reposición planteada por las defensas en relación a la prueba número 12. Bien. Lima, 27 de mayo del 2025. Dado cuenta en audiencia pública el recurso de reposición planteado por la defensa técnica de los acusados, Lozada Morales, Castillo Terrones y Venero Mellado, en sesión de fecha 23 de mayo del 2025, con motivo del juicio oral seguido en contra de los citados por delito de rebelión en agravio del Estado. Considerando, número 1, en la sesión de fecha 23 de mayo del 2025, durante la oralización de la prueba documental número 12 del cuaderno de pruebas referida al acta fiscal de recolección de información de fuente abierta de fecha 13 de marzo del 2023, ubicado en el cuaderno de pruebas, tomo 4, folios 800 a 806, esta Sala Penal Especial emitió la resolución número 101, en mérito a lo cual declaró infundadas las objeciones formuladas por las partes, relacionadas a la transcripción de las expresiones atribuidas al reportero, dejándose a salvo el derecho expedito conforme al artículo 384, inciso 4 del Código Procesal Penal en adelante CPP. En efecto, al realizarse la oralización de la citada prueba documental, la defensa técnica del acusado Lozada Morales y la de Castillo Terrones formularon objeción a la lectura de los extremos en el que en dicho documento se consignan como expresiones del denominado reportero, entre comillas. El Ministerio Público y la Procuraduría fueron del criterio de que, en todo caso, tales frases pueden ser materia de los comentarios, cuestionamientos o aclaraciones a que se refieren el inciso 4 del acotado artículo 384 del Código Procesal Penal. Ante ello, la Sala Penal Especial dictó la resolución número 102 de la misma fecha, en mérito a la cual se declararon infundadas las objeciones planteadas. Concretamente, se señaló que la pertinencia, fiabilidad, la validez de ese documento pueden ser planteadas en el contradictorio y valoradas positiva o negativamente por el órgano jurisdiccional en su oportunidad. 2. Contra dicha decisión, la defensa técnica de los acusados, Lozada Morales, Castillo Terrones y Venero Mellado, formularon expresamente recurso de reposición. Sin perjuicio del anterior, la defensa técnica de la acusada Chávez Chino emitió su opinión sobre el particular. Los argumentos expresados por los citados sujetos procesales fueron, en lo esencial, específicamente los siguientes. A. La defensa técnica de Lozada Morales indicó, entre comillas, 1. Las voces de los procesados José Pedro Castillo Terrones y Bexy Chávez Chino es lo único pertinente en este juicio, mas no los calificativos o un relato. 2. Por ejemplo, la palabra engreídamente y así una serie de términos por parte de un reportero que no está individualizado y de lo cual no puede ser objeto de valoración y al margen de encontrarse o no en una eventual sentencia, no puede ser oralizada y no puede ser escuchada por el plenario para poder actuarse. 3. Por lo tanto, insiste en que se abstenga de leer todas aquellas precisiones respecto a la palabra reportero y únicamente quede en lo pertinente con el objeto de prueba. 4. Lo que dice, entre comillas, voz masculino o voz femenino, efectivamente es la transcripción. Sin embargo, lo que dice reportaje son relatos. B. La defensa técnica de Castillo Terrones señaló, 1. El documento que pertenece a Panamericana Televisión supuestamente tampoco está reconocido, ni siquiera han mencionado si es su reportero o que no es su reportero, si pertenece o no al programa Panorama. 2. Si el documento o esta grabación pertenecía a un canal, ¿cuál era la urgencia de esta prueba para realizarse solamente de fuente abierta? Debieron recurrir a Panamericana Televisión, obtener los datos, por lo menos del reportero, saber quién es, ni siquiera se tiene ese dato. Y 3, como lo han mencionado sus colegas que le han precedido, solamente debe leerse los extremos que deben ser valorados, tal cual lo dice también el artículo 384 del Código de Procedimientos, del Código Procesal Penal. C.
La defensa técnica de Venero Mellado postula: 1. La ciencia de la criminalística establece de manera clara que los medios de prueba que son sometidos a examen criminalístico deben tener relevancia de esa naturaleza. Es decir, que ante la ausencia de este interés criminalístico no podría ser materia de análisis en este extremo, y ello guarda relación también con el artículo 384 del CPP, que prescribe de manera clara que esta valoración y estos medios de prueba tienen que tener el sentido de utilidad. 2. Remarca que inclusive según el numeral 2 del artículo 384 existe un sentido referido al contenido que debe ser esencial a los fines y la naturaleza misma de esta acta. Agrega que el citado artículo también hace alusión a que se podrá prescindir de la reproducción total de una grabación. El fiscal está obligado a dar a conocer su contenido esencial. D. La defensa técnica de Chávez Chino menciona: 1. Que el artículo 184 es bien claro en su inciso 3, que dice: los documentos que contengan declaraciones anónimas, y este es un documento que contiene una declaración anónima porque no tiene el nombre del reportero, no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito, y ni siquiera constituye el cuerpo del delito porque este documento va en contra del principio de reserva. 2. Es una problemática que ustedes podrían como magistrados manejar para poder dar utilidad y pertinencia a este documento, que no tendría ninguna utilidad y pertinencia, ni siquiera debió pasar la etapa intermedia. E. A su turno, el señor representante del Ministerio Público argumentó: 1. Tomando en cuenta lo señalado por la defensa de Lozada, Castillo y Venero, tienen un común denominador. A consideración del Ministerio Público, todos ellos han incidido en el valor probatorio del documento que ha sido admitido en etapa intermedia, que no plantearon un reexamen en esta instancia conforme lo exige el Código Procesal Penal en base al principio de legalidad. 2. Ninguna de las partes procesales, al momento de plantear la reposición, ha cuestionado la redacción normativa del artículo 384, numeral 4 del CPP, que establece la articulación para garantizar el derecho de contradicción frente a un documento que se da lectura. ¿Cuál es? La refutación. Este articulado, básicamente, no ha sido objetado por las partes procesales. Si es de fuente abierta y genera fiabilidad probatoria, eso lo determinarán ustedes de acuerdo a la estación procesal respectiva, que en este caso es la emisión de una sentencia. Caso contrario, señores jueces, estaría desnaturalizando y direccionando de qué manera el Ministerio Público tiene que dar una lectura a una pieza procesal que ha sido legal y legítimamente incorporada al presente proceso. Por tales consideraciones, consideramos muy respetuosamente que se debe desestimar el recurso de reposición anclado, salvo mejor parecer de vuestra Judicatura Suprema. 3. Que en este orden de ideas es materia de revaluación la incidencia probatoria producida respecto de la prueba documental 12, consistente en el acta fiscal del 13 de marzo del 2023, con la cual se recabó el reportaje denominado Histórico Video Minutos antes del Golpe de Estado. Pedro Castillo dirigiendo junto a Bexy Chávez dentro del despacho propalado por el programa periodístico Panorama, únicamente en el extremo relacionado a la lectura de la transcripción de las expresiones atribuidas al reportero, respecto a lo cual los argumentos postulados convergen en que no es necesario, por no ser útil y conducente, la oralización detallada. 4. Al respecto, es necesario considerar que inicialmente se rechazaron las objeciones atendiendo a que el artículo 384, inciso 1, establece que la oralización debe destacar el significado probatorio que sea útil y que el inciso 4 del mismo artículo señala que luego de la lectura del documento, las partes, si lo consideran necesario, podrán explicar, aclarar, refutar o pronunciarse sobre su contenido. Lo que no cabe duda representa una forma efectiva para que el colegiado pueda evaluar la legalidad, pertinencia, conducencia o utilidad del medio probatorio. 5. No obstante ello, sin que lo expuesto signifique necesariamente que la vía mencionada sea inidónea, en la reposición se ha incidido en la necesidad y en la posibilidad de una exclusión desde el mismo momento del contradictorio, es decir, sin esperar las objeciones y el trabajo de valoración del colegiado, invocando inutilidad y el riesgo de contaminación, argumentos que, efectuando una ponderación, son de recibo. Sobre todo porque en este caso adicionalmente existe el artículo 184, inciso 3 del CPP, referido a que los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso, ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado.
En este caso se aprecia que en el acta se consigna que se trata de un reportaje del programa Panorama y se transcriben los comentarios de una persona denominada reportero, supuesto fáctico que se encuentra dentro del sentido teleológico del citado precepto. Es decir, la norma se refiere a la inconveniencia jurídica de proceder a la lectura de declaraciones, expresiones que constan en un documento que carecen de utilidad alguna por no haber sido identificado el eventual órgano de prueba, persona en concreto, por lo que en estas condiciones tales expresiones finalmente no podrán constituir un elemento de prueba, es decir, un dato o información que pueda utilizarse para dar por acreditados, desacreditados o inexistentes determinados hechos, que son objeto de prueba en el proceso penal. Además, ha de complementarse que el acuerdo plenario 323 en su considerando 11, apartado C, establece la facultad general consistente en que, excepcionalmente, una prueba inadecuadamente admitida puede ser inutilizada en el contexto del juzgamiento. En consecuencia, la reposición es estimable en el extremo planteado por los sujetos concernidos. 6. Ahora bien, en líneas generales, al tratarse de una diligencia realizada por el Ministerio Público sobre un reportaje periodístico que se encontraba en Internet y por ende es de fuente abierta, dicho documento como tal se encuentra dentro de los alcances del artículo 383, inciso 1, apartado E, desde que es un acta levantada por la Fiscalía que contiene un hecho objetivo cuya permanencia es contingente. Su disponibilidad en la Internet es un albur, de donde surge la necesidad de su actuación inmediata o urgente, pues como sucede todos los días, cualquier fotografía o video o documento en general puede estar en una fecha determinada en el ciberespacio y al día siguiente desaparecer, pues ello depende de los propietarios de los servidores y de quienes tienen acceso a dicha manipulación. Además, la disponibilidad misma en la Internet puede ser un hecho trascendente, como sucede generalmente en la delincuencia cibernética, lo que constituye una realidad, al margen de la consideración consistente en que la Fiscalía podría obviamente haber realizado otras acciones para reunir mayor información y de mejor calidad, en relación a lo que serían sus referencias probatorias, tales como la identificación del testigo o dirigirse al canal que habría propalado el reportaje, entre otras, según su particular teoría del caso, si lo consideraba pertinente, conducente y útil. Por esa razón, al margen de la inutilización ya glosada, lo atribuido al reportero, el documento como tal, es decir, integralmente considerado, se someterá al contradictorio de acuerdo al estado de la causa. Por estas razones, el colegiado de la Sala Penal Especial resuelve: 1. Declarar fundada la reposición formulada por las partes procesales impugnantes, en consecuencia, dispóngase la inutilización de los extremos relacionados a la transcripción de las expresiones atribuidas al reportero contenidas en el acta fiscal de recolección de información de fuente abierta de fecha 13 de marzo del 2023, ubicado en el cuaderno de pruebas, tomo 4, folios 800 a 806, extremos que consecuentemente no serán materia de lectura por ninguna de las partes. Prosígase con la oralización de la citada prueba documental número 12, de acuerdo al estado de la causa y a los parámetros generales del Código Procesal Penal. Esta es la resolución que ha emitido la Sala. Señor Fiscal. Conforme. Bien, Procuraduría. Conforme, doctora. Las demás partes, señor Defensa de Torres Vázquez. No hemos sido parte del incidente. Bien. La defensa de Lozada. Conforme, señorita magistrada, gracias. Bien. La defensa del señor Minero Mellado. Conforme, señoría. Bien. La defensa de Chávez Chino. Conforme. Huerta Oliva. Conforme, señora juez. Castillo Terrones. Conforme. Bien. Entonces, vamos a dar, el señor fiscal procederá a dar lectura omitiendo lo consignado el reportero. Cuaderno de pruebas, folios 800, por favor. Bien. Ahí tenemos en la pantalla. Nuevamente hago la precisión para que no haya esa ruptura, ¿no? Acta fiscal de recolección de fuente abierta. Podemos ver en la pantalla la fecha en la cual fue elaborada, 13 de marzo del año 2023, 9:30. El fiscal que estuvo a cargo, Carvajal Valencia, fiscal adjunto adscrito a este despacho supremo. Ahí también podemos observar la denominación del archivo de fuente abierta, histórico video, minutos antes del golpe de Estado, Pedro Castillo dirigiéndose junto a Betsy Chávez dentro del despacho, propalado por el programa periodístico Panorama. Ahí tenemos el enlace que también se consigna de la fuente abierta. Parte inferior, por favor, vamos a consignar los minutos. Minuto 2, tiene como rótulo José Pedro Castillos, hace una exclamación de la corbata, la voz masculina,
Señala, estamos bien, no creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar, voy a probar el audio. Correcto. Minuto 2.27, voz masculina. ¿Puede bajar, por favor? Dice, unas palabras para. Minuto 2.28, José Pedro Castillo Terrones realiza la siguiente expresión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente página, página 801. La imagen, por favor. Ahí, por favor. Ahí tenemos la imagen que está en el minuto 2.43. ¿Puede bajar para visualizar? Baje. 2.43. Ahí está la imagen. Y tenemos el siguiente cuadro de diálogo. 2 minutos 46. José Pedro Castillo Terrones dice la siguiente expresión. Avisa que es, tienes que estar atento, pues ven. Tienes que avisar que es un mensaje a la nación. Minuto 2.57. Betsy Betsabe Chávez Chino. Y es la expresión Ujum. 2 minutos 58. Pedro Castillo Terrones señala, que lo diga ella. Minuto 2.59. Betsy Chávez Chino expresa, ya. Parte inferior, la imagen también podemos ver, por favor, ahí. Esa imagen se registra a los minutos 3.07 minutos. Parte inferior de ese cuadro de diálogo, minuto 3.07. Betsy Betsabe Chávez Chino señala, hay que revisar que es un mensaje a la nación. Hay que avisar. Avisar. Disculpe, hay que avisar que es un mensaje a la nación, con las dispensas del caso. Página 802. Vemos ahí la imagen de Pedro Castillo Terrones. En la parte inferior de esa expresión está en el minuto 3.20. 3.20. Y en la parte superior aparece el cuadro de diálogo siguiente. Minuto 3.20 dice José Pedro Castillo, tienes que estar mirando pues. ¿Correcto? Correcto. Pasamos a la siguiente imagen. La parte inferior. Estamos ahí el minuto 3.35. En el minuto 3.35, la parte inferior, por favor. Parte inferior. Dice voz femenina, todavía no. Un segundo, por favor. Segundito. Señor presidente, se lo agradezco. Minuto 3.43. Pedro Castillo Terrones, demora. ¿Por qué demora? Voz femenina, minuto 3.45. Sí, está preguntando el señor presidente. ¿Por qué demora? Por favor. Folios 803. Parte superior. ¿Pueden ver primero la imagen, por favor? Esta imagen aparece en el minuto 4.08 segundos. Parte superior, por favor. Minuto 3.49, voz masculina. Aló, dime José, ya no corten. Parte inferior del cuadro de diálogo, minuto 4.8, por favor. Correcto, 4.8 dice José Pedro Castillo Terrones. ¿Cuál es el problema? Que rompan este, textual. Voz femenina, minuto 4.12. Voz femenina expresa lo siguiente. Lo que pasa es que va una cuña, un video grabadito que dice que es mensaje a la nación. Folios 804. 804, correcto. Ahí está, folios 804. Vemos ahí la imagen que está en el minuto 4.51 y pasamos en la parte inferior. Dice como cuadro de diálogo José Pedro Castillo Terrones y se apaga, y si apaga esa luz, y si apaga la luz, sin luz no se puede salir, sin foco. Ese foco mucho me, expresamente. A los minutos 5.14, Betsy Chávez Chino expresa, a ver ese foco. Pueden ver la imagen, esa imagen lo podemos ver en el minuto 5.14 segundos. Pedro Castillo en el minuto 5.16 expresa lo siguiente, el foco.
En el minuto 5:18, Betsy Besabé Chávez Chino expresa: ese foco, esa luz tiene que salir. Folios 805, por favor. Vemos la imagen. Ahí vemos la imagen de Pedro Castillo con una hoja y su banda presidencial y una bandera en la parte posterior y en una silla sentado. Ahí vemos en el minuto 5.19, voz masculina dice: ahí sí, demasiado fuerte. 5.20, José Pedro Castillo dice: puedes apagarla. Voz masculina, 5.22, ok, a ver, un ratito José, todavía no me des pase. Minuto 5.24, José Pedro Castillo Terrones: hay que prender el resto de la luz. Ahí está mejor. Se apaga la luz, dice entre corchetes, y ahí se apaga la luz. En la parte inferior podemos ver una imagen que se observa y ha sido perennizado en el minuto 5.36 segundos. En el minuto 5.36 dice José Pedro Castillo Terrones: ahí está Salas. 5.39, voz masculina, sí está adentro. Folios 806. José Pedro Castillo Terrones dice: un ratito todavía, espere, lo hacemos pasar, después todavía después. Voz femenina, minuto 5.50, 3, 2, 1, al aire. Vemos la imagen que ha sido perennizado antes del mensaje, que es minuto 5.51 segundos. Y tiene como rótulo final el minuto 5.53, José Pedro Castillo Terrones dice: la nefasta. O sea, hace alusión al inicio de su mensaje presidencial. La duración de este video es de 6 minutos, ha sido suscrito a las 10:30, podemos ver la fiscal que ha levantado dicha acta. Bien, conforme se tiene del cuaderno la pertinencia y la utilidad de este medio probatorio, de esta lectura de esta pieza procesal, es a establecer los antecedentes próximos a la lectura, y conforme pueden visualizar de folios 801, en realidad todos los folios, para obviar cualquier tipo de cuestionamiento, se aprecia una coordinación entre el presidente de la República y Betsy Chávez Chino antes de emitir su mensaje presidencial, con las expresiones en relación al audio, en relación a la iluminación, y que demuestra pues las coordinaciones antes de la emisión del mensaje presidencial de la disolución del Congreso. Eso es en manera muy concreta la pertinencia y la utilidad adosada por el Ministerio Público. Gracias. La Procuraduría. Sí, señora magistrada. Queremos destacar dos momentos relevantes en esta documentada oralizada. En primer término, el actuar doloso del acusado Pedro Castillo en la emisión del mensaje con el cual se concretó el golpe de Estado y se atentó contra el orden constitucional. Y en un segundo momento, el grado de coordinación que tuvieron entre los acusados Pedro Castillo y Betsy Chávez en la emisión del mensaje a la Nación de fecha 7 de diciembre de 2022, documental que solicitamos sea valorada en forma conjunta con las declaraciones de los periodistas que estuvieron en ese momento, Cintia Malpartida y Antonio Pantoja. Gracias. Esta prueba ha sido ofrecida contra los acusados Castillo y Chávez, así que vamos a conceder primero la palabra a ellos y luego a las demás partes. Bien, la defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Esta defensa quiere iniciar, por favor, con allí, precisamente en la primera parte. Podemos leer que es un acta de transcripción de información de fuente abierta. En esta acta carece de presencia o de razón que se realizan tanto en los despachos fiscales como en los despachos judiciales sobre la no presencia de las partes. No se expresa por qué motivo no está la defensa del señor Pedro Castillo Terrones. No se expresa por qué no están presentes las otras partes también en este proceso. Es una prueba preconstituida que, si bien es cierto, no cumple con los requisitos de siquiera ser tomada en cuenta. Con respecto a lo narrado por los actores, hay que tener en cuenta, señorita juez, que se menciona el nombre del señor José Pedro Castillo Terrones, se menciona el nombre de una voz masculina, pueden seguir pasando el nombre de Betsy Chávez, que supuestamente forman parte de esta narrativa y de este momento, que presuntamente lo llaman el momento donde están presentes ellos. No existe un reconocimiento de voz
por parte del señor Pedro Castillo Terrones. No existe reconocimiento de imagen por parte del señor Pedro Castillo Terrones. No fue citado para precisamente dar fe con respecto a que es él. Yo puedo observarlo, puede ser él, puede ser un actor, puede estar presente cualquier otro hoy en día, ¿no? Con la inteligencia artificial todo se puede modificar. No puedo dar fe de ello porque precisamente no hay las pericias, tanto la antropológica, antropométrica, la pericia fonética, que determine que lo transcrito en esta acta sean precisamente los actores que aquí se menciona. Más allá de ello, señorita juez, en caso su judicatura va a volar en contrario sensu, vamos a aportar lo siguiente. Es un documento es sobre una situación contemporánea un momento anterior al anuncio, supuestamente. Su valor probatorio, aquí no se muestra ni un mínimo de planificación de violencia. No hay coordinación con ninguna Fuerza Armada, no hay la presencia de ningún elemento de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, ya sea de la aérea, de la marítima o de la terrestre, tampoco la policial, que estén respaldando en estos momentos al presunta foto que presuntamente sería el señor Pedro Castillo Terrones. Dentro de esta narrativa hay una ausencia de discusión con respecto a un trato de toma de poder concreta. Es decir, es meramente informativa. Supuestamente la persona a quien llaman Pedro Castillo Terrones se dirige supuestamente a Betsy Chávez, quien tampoco has reconocido, no está en la pericia, y le da información. Es decir, por primera vez el señor Pedro Castillo pone de conocimiento a presuntamente Betsy Chávez que lo que se va a tratar es un mensaje a la nación. Este documento estaba supuestamente, de acuerdo a lo que se ve allí en esa imagen, está enfocado a un acto, a una declaración política. El actor que ahí figura está preparando una declaración supuestamente que va a realizar posteriormente, porque se anuncia que es un mensaje a la nación. Llamaríamos una declaración política. No se ve ningún acto de rebelión, no se ve ningún acto violento que podría enfocarse con respecto a estos hechos. Eso es todo, señorita juez, con respecto a esta prueba que prácticamente para nosotros no aporta absolutamente nada, porque no cumple con los requisitos de posterior reconocimiento por parte de los presuntos autores, que allí presuntamente no puedo afirmar yo que es el señor Castillo, no puedo afirmar yo que es mi patrocinado, tampoco puedo afirmar que las voces que están allí fueron expresadas por mi patrocinado. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. El doctor Barranzuela. Gracias, señora magistrada. En un momento, una investigación, en la investigación preparatoria y al inicio de este juicio, hemos afirmado que aquí estamos frente a el proceso penal, a la ciencia del proceso penal. Y en este caso, la ciencia criminalística es la que va a aportar a través de la ciencia, ya lo dijo el abogado, a través de una pericia antropológica, antropométrica o fonética, que no se llevó a cabo. Es decir, vamos a la forma en que se elabora este documento, ya se ha indicado y voy a hacer hincapié, sin la presencia de la defensa técnica de los imputados. Entonces es un documento que por la forma ya se cae. En principio, no hay una pericia que sustente o demuestre que es la voz del presidente José Pedro Castillo Terrones, que es la voz de la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino. Y contrariamente a lo que postula el Ministerio Público, que dice que ha hecho o consiste en una coordinación. ¿Qué coordinación? De lo vertido no se establece coordinación. Y vamos a ver a folios 801, si me pueden poner por favor. En la parte inferior, el último dice en el minuto 0, porque es hora, minuto, segundo. En el minuto 3:07, en la parte superior, en el minuto 02:46, avisa que tienes que estar atento. Pues ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. ¿Qué demuestra eso?
¿Demuestra que Betsy Betsabe Chávez Chino sabía el contenido del mensaje a la nación? Contrariamente, demuestra que no sabía el contenido del mensaje a la nación. Y está claro. Y la respuesta, la siguiente, 00307, Betsy Betsabe Chávez Chino diría, porque no hay ninguna certificación, hay que avisar que su mensaje a la nación se dirige a la reportera. Entonces, eso es lo que demuestra este mensaje. Lo que dice la Fiscalía, pertinencia, utilidad, no es de recibo. Ahora, finalmente, pareciera que todo se concentra en el mensaje a la nación. Y desde un inicio hemos atacado el elemento, el tipo penal, alzamiento armado, un mensaje a la nación. ¿Es un alzamiento armado? ¿Dónde está la coordinación que realiza Betsy Betsabe Chávez Chino? Todo este juicio está relacionado a un mensaje a la nación. La Fiscalía no tiene nada más y se refiere a esta parte que no demuestra el alzamiento armado. Eso es todo. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿algún comentario? Gracias, señora magistrada. Señores miembros del tribunal, debo enfatizar que este medio probatorio tampoco es ofrecida como prueba de cargo para el señor Aníbal Torres Vázquez. Sin embargo, esta defensa debe hacer la precisión. ¿Por qué? Porque están aquí procesados como coautor del delito de rebelión. Por favor, si me pueden ver a la página 801. A folios 801. No. Sí, la última parte, por favor. La siguiente imagen, la siguiente. La primera imagen. A fojas 801, la primera imagen, por favor. Gracias. La primera imagen, si lo puedes, la parte de abajo donde está, ahí. Señores miembros del tribunal, el representante del Ministerio Público ha señalado en este plenario hoy día que la procesada Betsy Betsabe Chávez Chino y el expresidente Pedro Castillo Terrones coordinaron. Pero sin embargo, en otra parte de su acusación, señalan que el día 6 se habrían reunido para hacer las coordinaciones. Entonces, señores miembros del tribunal, ¿en qué estamos? ¿Cuándo se coordinó? El representante del Ministerio Público aquí acaba de decir previa coordinación antes de la emisión del mensaje. Sin embargo, voy a dar lectura a lo que dice. Hora 00, 2 minutos 46 segundos. José Pedro Castillo Terrones avisa que es tienes que estar atento, pues ven. Tienes que avisar que es un mensaje a la nación. Señores miembros del tribunal, si había una coordinación previa, ¿por qué el expresidente Pedro Castillo Terrones tendría que decir a la señorita Betsabe Chávez Chino que era un mensaje? Si había una coordinación previa. Es más, señores miembros del tribunal, estamos ante un delito de rebelión. Se supone que en esta emisión del mensaje debió estar presente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tampoco está. Al contrario, en este pleno vino el jefe del Comando Conjunto y señaló que no hicieron caso al discurso del expresidente Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, esta prueba documental presentada por el representante del Ministerio Público es un reportaje periodístico que visualiza, como lo han dicho las demás defensas, no hay una pericia, no ha sido peritada, es emitido de un tercero, de un reportaje que haciendo uso de la libertad de expresión, ¿no? Como un tercero, pues ha hecho este reportaje. ¿Qué trascendente tendría de un reportaje hecho por un periodista? ¿Por qué, señores miembros del tribunal? Porque si estamos hablando en términos probatorios, como el representante del Ministerio Público ha venido aquí, este reportaje periodístico no dan fe de la ocurrencia de los hechos, ¿no? Es más, ni tampoco del mismo contenido, sino simplemente la existencia de una noticia o de una información que esté en el aire. Por consiguiente, no es posible la fuerza de convicción
para acreditar el delito de rebelión, mucho menos el verbo rector de alzamiento en armas. Por lo tanto, señores miembros del tribunal, al ser esta prueba no ofrecida contra Aníbal Torres Vázquez, esta defensa termina con su participación. Gracias. Gracias. La defensa de Lozada Morales, ¿algún comentario? Sí, señores magistrados. En coherencia, no es así, congruencia con el planteamiento de la reposición y lo resuelto por vuestra sala, es preciso identificar de la lectura de lo que ha realizado el Ministerio Público que además de la falta de autenticidad de esta prueba como acta, que lo que contiene es un reporte periodístico, además es sobreabundante, porque si identificamos la documental anterior, que sería la documental número 11, que es un acta de visualización de archivo de video completo, que es una transcripción de un video que se encuentra en un USB, es exactamente lo mismo, señores magistrados. No solamente ello, sino que de la transcripción, o más bien justamente constatada por la propia Fiscalía en esta acta anterior de la documental 11, se encuentra de alguna forma con mayor detalle cada minuto previo al mensaje de la Nación. Y por poner un ejemplo, en la página 797 de la documental 11 se detalla lo que justamente está tratando de explicar en la réplica la defensa de Betsy Chavechino. Entonces, lo que esta defensa de alguna forma pudiera observar es que la sala debería motivar o valorar más bien la documental 11 y no más bien esta documental que, como bien lo han resuelto, no se encuentra no solamente con la autenticidad, sino la sobreabundancia de la prueba, señores magistrados. Por esa razón es que esta defensa realiza la observación de la prueba o documental número 11 a efectos de ser valorada y no así la documental presente. Gracias. Gracias. La defensa de Venero Mellado. Su señoría, hay que tener presente que en el delito per se existe el iter criminis, es decir, el camino del crimen, mediante el cual tenemos la fase interna y la fase externa. Considerando que en la fase interna se postula la ideación, la deliberación y luego la resolución. Y en esta etapa justamente trae a colación la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde existe una nula participación, valga la redundancia, de dichos estamentos castrenses. No solamente en el acta fiscal de recolección de información de fuente abierta, que la cual es materia de observación, sino que no existe material alguno respecto al cual haya existido esta coordinación o este tratamiento del iter crímenes de la fase interna. Es más, la misma policía, en los documentos que ha emitido y en los testigos que los hemos visto en sus declaraciones, han señalado de manera clara que la policía se encargaba del resguardo del orden interno y de la seguridad de las personas. Todo el enfoque estaba dirigido justamente a mantener el control, a que se mantenga el orden constitucional y no exista ningún tipo de alteración, o en todo caso mitigar estos en la medida que se susciten. Más aún cuando estamos hablando del tipo penal del alzamiento en armas, naturalmente, ergo, necesariamente tendría que haber este ingreso, esta participación de las instituciones castrenses, en este caso de la policía, y no se advierte en ese sentido. Gracias. Gracias. La defensa del señor Huerta Oliva. ¿Algún comentario? Sí, señora juez. A ver, este documento prueba, una vez más, para la defensa de que tenemos una investigación con carencia de objetividad, y lo voy a explicar. Veamos la primera página, folio 800. Lo que dice es lo siguiente. Siendo las 9:30 horas del 13 de marzo del 2023, en las instalaciones de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el abogado Marco Carvajal Valencia, fiscal adjunto, provincial adscrito al referido despacho supremo, procede a realizar la diligencia, dice, de reconocimiento de información de fuente abierta. Esta diligencia se hace el día 13 de marzo del año 2023. La pregunta es, a mí me formaron y me dijeron que los abogados, según el artículo 84, tenemos derecho. Y los derechos son estar en todas las diligencias. La pregunta es, a la fecha 13 de marzo, ¿quiénes estaban ya investigados? ¿Por qué es que el fiscal solito, en su despacho fiscal, únicamente y exclusivamente él hace la diligencia? Porque si miramos la documentación, vamos a ver al inicio y en la parte final ninguna observación, ninguna constancia. Se notificó mínimamente al señor Castillo o a su defensor, no vinieron aquí, hay ausencia de ello, solamente está la firma del fiscal. Y es decir, el fiscal solo programa su diligencia él solo, y él solo hace la recopilación de información y la transcripción.
¿Quién ha dado esa validez de que realmente ese audio, eso que se decía, está acá transcrito? ¿Quién le da esa verosimilitud? ¿O alguna otra persona, o algún experto, o algún externo? Ninguno. Por otro lado, en la misma acta se habla de una voz masculina, una voz masculina, una voz masculina. La pregunta es, ¿quién es la voz masculina? Y repito, ¿y por qué hago hincapié en esto? Porque la teoría de la defensa siempre ha sido que estamos ante una mala investigación. Y hubiera sido necesario saber quién es la voz masculina, porque presuntamente esa voz masculina, según el fiscal que ha estado en ese lugar, nos hubiera dado conocimiento. Quiénes coordinaban, quiénes hablaban, el señor Castillo con quién coordinaba. Eso no Betsy Chávez, porque se ven las imágenes, señora juez, una señora, asumo yo por el sastre que tiene, pero la fiscalía dice es Betsy Chávez, es la voz de Betsy Chávez. Pero la voz masculina, ¿de quién es? ¿Qué nombre tiene? Entonces, eso es indispensable porque se entiende que la investigación cuando se acusa es con elementos necesarios, suficientes. Por otro lado, a folio 805 del documento, en la captura inferior, 5 minutos, segundo 36, el señor Pedro Castillo dice, ¿ahí está Salas? Signo de interrogación. Una voz masculina, no sé de quién será. Responde, sí, sí está adentro. La pregunta es, ¿ese Salas quién es? ¿O es que se tiene que interpretar aquí quién es Salas? Hubiera sido también necesario investigar bien, saber quién es Salas y que también se aporte a la investigación para que dé la información de qué realmente pasó. Y termino con esto. El delito de rebelión que se le imputa al señor Huerta es en calidad de coautor. Y la coautoría parte en roles, en funciones ya establecidas, ya coordinadas. Según la misma transcripción del acta que únicamente y exclusivamente el fiscal lo hizo, el señor Marco Carvajal Valencia, se habla o se presume de una coordinación recién ahí, en vivo, ¿no? En vivo, según el video de la transcripción de la señora Bexabé Chávez Chino y el señor Castillo. Y la pregunta es, si es que ya había un plan previamente que es propio de la coautoría y había una coordinación previamente, ¿no se suponía que la señora Bexi y el señor Castillo sabían qué tenían que hacer cada uno? ¿El día 6, el día 7? ¿O es que recién ahí van a coordinar? Y eso obviamente hace que se derrumbe como un castillo de naipe la imputación de la Fiscalía, con su propia documental. Porque si hablamos de una coordinación y acá recién están diciendo, haz esto, haz el otro, ¿de qué coordinación hablamos? ¿De qué coautoría hablamos? Entonces, esta prueba, repito, es prueba exclusiva y única de Fiscalía y postulada por la Fiscalía. Y con su misma prueba, y termino con esto, en vez de ser una prueba omisiva para la teoría de las defensas, es una prueba suicida para Fiscalía. Muchísimas gracias. Gracias. Terminamos con el documento. Continuamos, señor fiscal.